Los individuos y las comunidades religiosas, al ejercer su derecho fundamental de libertad religiosa, han generado una serie de nuevas situaciones que han traído consigo el que los diferentes países europeos hayan tenido que modificar sus ordenamientos nacionales, bien como consecuencia de decisiones unilaterales, bien como resultado de un proceso de diálogo entre las autoridades y las comunidades correspondientes, o por último como resultado de decisiones judiciales. En este sentido, el uso de símbolos religiosos en el espacio público, el reconocimiento de la eficacia civil al matrimonio religioso, la construcción y la apertura de lugares de culto, la alimentación, la asistencia religiosa en instituciones públicas, la enseñanza o el estatus de los ministros de culto se han convertido en cuestiones que han necesitado de la atención del legislador. Por tanto, a mi entender, la cuestión en Europa, la cuestión hoy, no es determinar si el derecho de libertad religiosa está asegurado desde el punto de vista jurídico, sino si los grupos religiosos que se han establecido en nuestro territorio y que son minoría están verdaderamente integrados en las sociedades de acogida, de manera que sus integrantes pueden ejercer de forma real y efectiva este derecho fundamental. O, por si del contrario, la especificidad religiosa de estas comunidades, el elemento religioso, ha traído consigo su exclusión social al entender que existe un rechazo por parte de la sociedad que les acoge hacia sus prácticas y creencias, provocando situaciones, en algunos casos, de conflictividad social y radicalización. En este sentido, para evitar este tipo de episodios, en diferentes países europeos se han desarrollado modelos de integración de estas comunidades, aunque es verdad que no parece que estos modelos estén dando los resultados previstos. Ya he manifestado en otras ocasiones y en relación con esta cuestión cómo, aunque la Unión Europea tiende hacia una unidad económica y política, no parece que pueda llegar a conseguirlo en el plano jurídico en un corto plazo de tiempo, debido, entre otras cosas, a las diferencias culturales y religiosas de cada uno de los países miembros de la misma. Cada país europeo es producto de su propia historia y, como consecuencia de ello, es diferente del resto de países miembros. La religión, además, ha sido durante siglos un elemento aglutinador de la sociedad y hoy día la aparición de nuevas confesiones religiosas está planteando numerosos problemas a los que el legislador tiene que dar solución. De hecho, las diferentes confesiones religiosas que históricamente estaban asentadas en estos países ya no juegan el mismo papel que antaño. Es el caso de la Iglesia Católica y de las iglesias protestantes. Y otras que han irrumpido en estos países empiezan a tener una gran relevancia, siendo el ejemplo más evidente el Islam. En este contexto, diferentes sucesos acaecidos en los últimos tiempos en países como Francia, Austria, Reino Unido, Holanda, Bélgica, España o Alemania nos muestran, por un lado, una sociedad que en ocasiones no es capaz de atajar sucesos racistas ni situaciones discriminatorias y, por otro, cómo personas pertenecientes a determinadas minorías religiosas no tienen ningún interés en integrarse en la sociedad de acogida al no aceptar determinadas reglas de convivencia, generando de esta manera un populismo religioso y provocando, en no pocas ocasiones, una radicalización en algunos de sus miembros. Como señala el profesor De Diego, profesor de este máster, cito, el populismo religioso, violento o no, es altamente diverso, pero sus fines últimos convergen. Se trata de imponer a la fuerza una práctica religiosa que no espiritual, implementando un dogmático sistema moral que suele ir unido a una visión ideológica o política acorde. Para ello, los creyentes se sienten elegidos para hacer llegar un mensaje de salvación a otras personas que no lo han solicitado o que no están interesadas en dicho mensaje en virtud de su libertad de conciencia. Por este motivo, se ha convertido hoy en día en una necesidad cada vez más apremiante en Europa conseguir diseñar o construir un modelo de convivencia que asegure la plena integración de todos los ciudadanos y de los grupos en los que se inserta o a los que pertenece. De todos los posibles modelos, quizás la política de la interculturalidad, cuyo ejemplo más evidente es el canadiense,
sea la herramienta adecuada para buscar esa cohesión social que permite hablar de una verdadera integración de las minorías religiosas en la sociedad. Si analizamos la misma, observamos que esta política intercultural básicamente se asienta en tres pilares. En primer lugar, en promover la igualdad de derechos entre personas, creando un vínculo directo entre el Estado y los individuos. En segundo lugar, en el respeto a las libertades fundamentales. Y en tercer lugar, en la participación política de los individuos que pertenecen a estas minorías. Esta última condición, la participación política de las minorías, creo que se convierte en primordial para asegurar una identidad colectiva de pertenencia a una comunidad y, en definitiva, de cohesión social y, por tanto, este debe ser uno de los objetivos a perseguir, tal y como se ha venido pronunciando en diferentes ocasiones el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Foro sobre Cuestiones de las Minorías, que viene celebrándose periódicamente en Ginebra. Será, por tanto, necesario determinar en qué medida, a través de la participación de las minorías religiosas en la esfera pública, podremos conseguir una verdadera integración de estas que genere esa deseada cohesión social. Y en ese escenario, entiendo que la gobernanza como modelo político se convierte en una herramienta imprescindible. Cuando hablo de gobernanza, me estoy refiriendo a un estilo de gobierno que se caracteriza por un mayor grado de interacción y cooperación entre el Estado y los actores no estatales, es decir, no los actores políticos, sino los actores no estatales en el interior de las redes de decisión política. De esta forma, la democracia se abre al conjunto de agentes que están presentes en la sociedad, rompiendo con el centralismo, para así tener en cuenta los diferentes niveles posibles de decisión ciudadana. Se trata, en definitiva, de un modelo que se refiere a las estructuras y procesos mediante los cuales los actores políticos y sociales llevan a cabo prácticas de intercambio, de coordinación, de control y de adopción de decisiones, pero sin que suponga el fin o el declive del Estado, pues su papel sigue siendo el del Estado, el de aglutinar las voluntades en torno a unos determinados fines. Significa que el Gobierno, para conseguir sus objetivos, se apoye cada vez menos en sus propios recursos y más en su acción como elemento dominante, bien en coaliciones con otros estados, en instituciones transnacionales o en grupos del sector privado, a la vez que retiene su identidad distintiva y sus propios fines. Pero este modelo de gobernanza solo es posible cuando existe una sociedad civil fuerte y bien organizada, en la que existan actores autónomos y hábiles para negociar con intereses opuestos, entre ellos y con las autoridades estatales, y que representen diferentes demandas e intereses sociales. No consiste el modelo de gobernanza en que haya menos Estado, sino que sea mejor Estado. Y para hacerlo posible, es necesario que el Estado reconozca el derecho de participación a los individuos y a los grupos más allá de la simple representación política, pues en ocasiones esta representación política no es suficiente para que algunos agentes sociales puedan ser escuchados. Este derecho a la participación efectiva de las minorías religiosas ha sido recogido en diferentes textos internacionales e incluso se ha puesto de manifiesto de forma expresa en la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas en su artículo 2. Se trata, en definitiva, de asegurar la participación de las minorías en la vida pública, especialmente en relación con decisiones que les afectan, para así poder lograr su integración, de manera que, como señala la profesora McDougall, su contribución a la formulación de políticas y su participación y utilización de los servicios públicos podría resultar útil para combatir su marginación y su exclusión, y al mismo tiempo que estas minorías también contribuyan a una mayor estabilidad y prosperidad de los estados al comprometerles en la toma de decisiones y el seguimiento y control de las acciones políticas. Pero para que esta participación sea real y efectiva y, por lo tanto, pueda cumplir con las expectativas, es necesario que se den varios requisitos. En primer lugar, es necesario que los estados reconozcan a las minorías religiosas como tales.
En este sentido, y en el ámbito religioso, que es el objeto de mi intervención hoy, es necesario que los grupos puedan acceder al registro de identidades religiosas sin problemas. Una vez hecho esto, para hacer posible esta participación, debe establecerse un diálogo continuo y de fondo para lograr la participación efectiva de mujeres y hombres pertenecientes a estas minorías. Y dicho diálogo ha de ser multidireccional. En él deben participar personas pertenecientes a las minorías, pero también personas pertenecientes a las mayorías. Y debe darse también entre las personas pertenecientes a minorías y las autoridades. Además, este diálogo debe ser un diálogo intercultural e interreligioso en el que participen no solo los líderes, sino también las comunidades de base y, en la medida de lo posible, que estas comunidades de base estén representadas tanto por hombres como por mujeres. En este sentido, la experta independiente en cuestiones de minorías de Naciones Unidas, Rita Isaac, en un informe ya en 2012, señalaba que la creación de mecanismos institucionales que promuevan el diálogo interconfesional ayuda a tender puentes entre unos grupos confesionales que pueden haberse polarizado y haberse vuelto desconfiados unos de otros en mayor medida cada vez. Por eso, se hace hincapié en el valor de unos mecanismos de diálogo institucionalizados que sean permanentes, participativos e interculturales. Estos beneficiarían no solamente a las comunidades minoritarias, sino que también serían esenciales para erradicar las prácticas de exclusión y modificar las ideas discriminatorias con respecto a dichas minorías. Esto no es la primera vez que preocupa a la Unión Europea. De hecho, la propia Unión, en su libro blanco sobre la gobernanza, se planteó la necesidad, en 2001, de buscar una mayor implicación de los interlocutores sociales y de la sociedad civil en general, a través del diálogo, en los procesos de toma de decisiones para así dotarlos de una mayor legitimidad. Dentro de este diálogo con los agentes sociales es fundamental el papel que juegan las propias confesiones religiosas, que se convierten también en los legítimos representantes de sus fieles en aquellos países en los que están establecidas. Confesiones religiosas como, por ejemplo, la confesión musulmana, que tienen un estatus jurídico reconocido, pero que son minorías en esos territorios. No hace falta que os hable también de los budistas, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Testigos de Jehová, la Iglesia Ortodoxa, etcétera, etcétera. Esta idea, la participación de las minorías, ha sido una idea que ha venido a ser corroborada por el actual Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o Tratado de Lisboa, que en su artículo 17 señala en su apartado tercero que, reconociendo su identidad y su aportación específica, la Unión mantendrá un diálogo abierto, transparente y regular con dichas iglesias y organizaciones. Esta idea de institucionalizar un diálogo desde la Unión Europea con las iglesias y las confesiones ya tenía un precedente en la política defendida por Jacques Delors durante su mandato, donde buscaba un fomento del diálogo con los representantes de los distintos sectores de la sociedad civil y les reconocía el importante papel que tenían en el proceso de integración europea. El motivo era que Delors entendía que cualquier proceso de integración política en Europa tenía que reflejar la existencia de unos rasgos de identidad comunes cuya detección por parte de las instituciones comunitarias podría realizarse a través del contacto y el diálogo con los distintos agentes sociales. Esa estrategia que ya apuntaba Delors a principio de la década o a principio de este segundo milenio, año 2000, esta estrategia, como digo, se ha puesto de manifiesto últimamente en diferentes resoluciones del Parlamento Europeo en 2015 y 2016, que ha llevado a la vicepresidencia de este Parlamento a desarrollar distintas iniciativas de diálogo con las confesiones religiosas y entre las cuales han destacado 5 seminarios. El primero, celebrado el 24 de marzo de 2015, tuvo como objeto el diálogo interreligioso y consistió en un llamamiento a las diferentes religiones a expresar públicamente la colaboración mutua y el diálogo en un momento en el que Europa vivía amenazada por el extremismo yihadista. El segundo, celebrado en 2018, se invitó a las religiones a dialogar
sobre la Declaración de Gotemburgo, que tenía que ver con el pilar social de los derechos sociales. El tercero, celebrado en 2018, trató el tema de la religión y los derechos humanos como una responsabilidad compartida entre los Estados y las propias confesiones. El cuarto, en 2019, trató sobre los aspectos éticos de la inteligencia artificial. Y por último, el de 13 de noviembre también de 2019, trató sobre la cuestión de la contribución del humanismo a la sociedad europea. Pero, como ya he señalado anteriormente, estos mecanismos de participación efectiva de las minorías, cuando buscamos modelos de construcción de sociedades inclusivas, no deben terminar en los mecanismos de representación institucional que nos proporcionan los partidos políticos, sino que en ocasiones es necesario crear mecanismos consultivos. Se necesitan medidas positivas para garantizar la consulta a las minorías religiosas y su participación en todos los niveles de la sociedad. La inclusión de estas minorías en los órganos consultivos y de toma de decisiones contribuye a garantizar que se tenga por parte del Estado en cuenta sus opiniones, sus problemas y sus preocupaciones, de manera que se provoque una mayor integración de dichos colectivos para llegar finalmente a una mayor cohesión social. En este sentido, es necesario poner de manifiesto cómo en España, en nuestro país, a través de una ley orgánica de libertad religiosa, de la que ya hemos celebrado su 40 aniversario, se previó en su momento este diálogo con las confesiones mediante la creación de un órgano de carácter consultivo al que se le denominó Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Esta comisión, dependiente en la actualidad del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, es un órgano administrativo que está compuesto de forma paritaria y con carácter estable por representantes de la Administración del Estado, por un lado, de las iglesias, confesiones o comunidades religiosas o federaciones de las mismas, por otro. Están representadas todas las confesiones con notorio arraigo y tienen asiento en dicha mesa, salvo los testigos de Jehová, que a pesar de tener notorio arraigo, declinaron su presencia en dicho órgano, aunque es verdad que están en permanente contacto con el Ministerio cuando se tratan asuntos que le conciernen. Y, en tercer lugar, dicha mesa o dicha comisión la componían personas de reconocida competencia en el ámbito de la libertad religiosa. ¿Y qué hacían estas personas o cuáles son las funciones de esta comisión? Pues, entre otras, las funciones de esta comisión son el estudio, el informe y la propuesta de todas las cuestiones relativas a la aplicación y desarrollo de la ley y, particularmente y con carácter preceptivo, la preparación y el dictamen de los acuerdos o convenios de cooperación que el Estado firma con las diferentes confesiones religiosas. Esta comisión sufrió una reforma en 2013, con la cual amplió sus competencias y se ha convertido en un instrumento efectivo de diálogo entre la Administración y los grupos religiosos. Baste decir que esta comisión solo existe en España, dentro de los países de la Unión Europea, solo existe a este nivel en España y en Portugal, que precisamente en su Ley de Libertad Religiosa de 2001 copió este modelo de diálogo con las minorías acatólicas. Pero no basta solamente con estas medidas para hablar de una participación eficaz de las minorías en la toma de decisiones. Yo entiendo que el otro pilar imprescindible se asienta sobre el fomento del diálogo interreligioso y su institucionalización también con las diferentes administraciones ocupadas en gestionar la libertad o la diversidad religiosa. Esta idea del fomento del diálogo interreligioso ya fue defendida en su momento, en 2013, en el Foro sobre Cuestiones de las Minorías, donde se señaló, en dicho foro internacional, que los Estados deberían considerar la posibilidad de crear o facilitar el establecimiento de instituciones nacionales y regionales destinadas a fomentar el diálogo entre religiones, así como proyectos que promuevan una cultura de la comprensión y un espíritu de aceptación. Debería alentarse, se dijo en ese foro, el establecimiento de instituciones oficiales y no oficiales
a nivel nacional y a nivel local, y de plataformas de diálogo donde los representantes de los grupos religiosos se reúnan regularmente para discutir cuestiones de interés común, no de interés religioso, promoviéndolas tanto desde el ámbito comunitario y aprovechando el potencial de esos líderes religiosos y también de los líderes políticos para construir sociedades tolerantes e inclusivas. Fomentar el fenómeno asociativo dentro de las minorías y entre ellas provocar una visibilización de los mismos, yo creo que es uno de los caminos. Para ello es necesario el reconocimiento de estas minorías por el Estado, como ha ocurrido en nuestro país, con, por ejemplo, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España o la Comisión Islámica de España. Un órgano administrativo, la Comisión Islámica de España, un órgano administrativo, repito, no religioso, de representación del Islam en todo el territorio nacional, que tiene ya más de 30 años de existencia y que, por ejemplo, se ha convertido en el interlocutor de la Administración para el desarrollo de las materias contenidas en el Acuerdo de Cooperación de 1992. Esa interlocución que existe en nuestro país y de la que adolecen otras democracias de nuestro entorno, quizás explique en ocasiones el porqué de la ausencia de un diálogo efectivo entre la Administración y las comunidades religiosas en aquellos países, entre los responsables políticos y los líderes de las mismas. Ahora bien, este diálogo entre líderes religiosos y representantes políticos debe realizarse partiendo desde una posición irrenunciable en ambos casos y que es el reconocimiento y el respeto del ordenamiento jurídico que dibuja el marco de nuestra convivencia. No es posible un diálogo efectivo sin el reconocimiento por parte de todos los interlocutores del catálogo de derechos fundamentales reconocidos en los textos internacionales que hablan de la libertad religiosa, pero que hablan también de la libertad de expresión, de reunión, de la libertad de enseñanza, de principios como el de igualdad y no discriminación y de valores como el de la solidaridad, la fraternidad y que tienen como clave, en definitiva, como clave de bóveda, la dignidad humana. Para hacerlo posible, se nos antoja imprescindible para una mejor gestión de la diversidad religiosa, entre otras acciones, la formación de estos líderes políticos y religiosos, pues solo a través de esta formación se puede conseguir un diálogo efectivo que permita asumir soluciones factibles a algunos de los problemas que se plantean. Recientes sucesos terroristas acaecidos en Francia y en Austria han vuelto a poner de manifiesto la necesidad de avanzar en este tipo de estrategias. Hace poco más de un año, en el mes de noviembre, después de los últimos atentados, los últimos sucesos acaecidos en Francia, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha sugerido la necesidad de crear un Instituto Europeo para la formación de imames y la prevención del discurso radical. En Alemania se han apuntado como solución la restricción de la entrada de imames provenientes de Turquía y una formación de imames en las que no intervengan entidades extranjeras. Macron, en noviembre de 2020, de acuerdo con el Consejo Francés del Culto Musulmán, promovió la creación de un Consejo Nacional de Imames que asumiesen de manera pública una carta de valores republicanos. Medidas que cualquier sociedad europea entendería, pero que yo entiendo que chocan con el ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa por parte de las comunidades y el principio de autodeterminación o autoorganización de las mismas que ha sido reconocido de manera explícita por nuestro Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La cuestión, por tanto, es verdad que se centra en la formación de esos líderes, pero no en su formación religiosa, sino en su formación en contenidos que tienen que ver con nuestro modelo de democracia y el conjunto de derechos fundamentales y valores que hacen posible la convivencia en nuestras sociedades, permitiéndonos vivir en libertad. Una formación que les permita participar en los asuntos de la comunidad, cooperando en la toma de decisiones y haciéndose corresponsables de la gestión de las mismas. Para ello, es necesario implicar a entidades e instituciones de educación superior, como ya ocurre en España, que deberán formar
a los destinatarios de esta educación en valores y derechos fundamentales y explicarles cuáles son las reglas que el ordenamiento jurídico establece para que el ciudadano y las comunidades religiosas en las que se inserta puedan ejercer sus derechos sin límites y sin limitar o lesionar los del resto de las personas que conforman la sociedad en la que viven. Como bien sabéis, desde 2017, aquí se ha dicho, la Universidad de Zaragoza, conjuntamente con la de Extremadura a partir de 2019, venían impartiendo un diploma de extensión universitaria denominado Religión y Derecho en la Sociedad Democrática, retos de la convivencia en un contexto plural. En dicho curso, patrocinado por la Comisión Islámica de España, han participado como alumnos futuros, hoy ya profesores de religión, imames y responsables de comunidades musulmanas. Hoy ese curso se ha transformado en un máster no oficial que comienza precisamente con esta primera clase, que se denomina Máster de Formación Permanente Interuniversitario en Pluralismo Religioso, Derecho y Sociedad, y al que se ha unido la Universidad Rovira i Virgili. La finalidad del mismo sigue siendo la formación de futuros profesores, pero también la formación de líderes religiosos y representantes legales de las comunidades, así como también de todas aquellas personas que trabajan desde la administración o desde el ámbito privado en la gestión de la diversidad religiosa en nuestro país. Y es que, como señala el profesor allí, el desafío de las universidades, tanto públicas como privadas hoy, será lograr un modelo universitario centrado en la formación del ciudadano, en el cual la construcción de la democracia y de la participación social sea la que alimente la nueva forma de vernos y de relacionarnos con otros y con el mundo que nos rodea, y que a la vez reconozca en el diálogo y la acción las formas para mejorar las condiciones de respeto y valoración del otro en nuestra sociedad. Lo cual me lleva al principio de lo expuesto en mi intervención, cuando hablaba de la gobernanza como estilo de gobierno, de buen gobierno, a través del que se puede lograr una inclusión política de estos grupos que derive en la inclusión social, pues a través de la participación política, el individuo, la comunidad, se convierte en partícipe de un proyecto del que conoce el marco jurídico de convivencia en el que se inserta. Un sistema de gobernanza que ha de enmarcarse en un modelo de laicidad positiva, como así lo denomina nuestro Tribunal Constitucional. Un modelo en el que el ciudadano, que al mismo tiempo es creyente, se considere parte de una sociedad en la que puede ejercer su derecho fundamental de libertad religiosa sin temor a ser perseguido. Un modelo que hay que contraponer al modelo laicista, que es defendido desde algunos partidos políticos y sectores sociales y que parece que está calando en una parte de nuestra sociedad a una costa de lesionar nuestros derechos. Ya alertó en su momento, por ejemplo, un líder religioso, en este caso el Papa Francisco, del peligro de este movimiento laicista en un discurso a los participantes en la conferencia Repensando Europa en 2017, al señalar que, desafortunadamente, cierto prejuicio laicista, todavía en auge, no es capaz de percibir el valor positivo que tiene para la sociedad el papel público y objetivo de la religión, prefiriendo relegarla a una esfera meramente privada y sentimental. Se instaura así, dice el Papa, el predominio de un cierto pensamiento único, muy extendido en la comunidad internacional, que ve en las afirmaciones de una identidad religiosa un peligro para la propia hegemonía, acabando así por favorecer una falsa contraposición entre el derecho a la libertad religiosa y otros derechos fundamentales. Estos posicionamientos laicistas a modo de religión política, que promueven la desaparición del hecho religioso de la esfera pública, están provocando, desgraciadamente, miradas de recelo en los grupos religiosos que en algunos casos les lleva a asumir procesos de guetización como mecanismo de defensa, alimentando la posibilidad de que esos procesos germinen en procesos de radicalización entre los individuos. La finalidad, por tanto, de favorecer estos modelos de gobernanza es encontrar solución a los diferentes problemas que afectan a las minorías
evitando tensiones entre los grupos que puedan abocar a la violencia. Se trata de que el individuo pueda desarrollarse como creyente tanto en la esfera privada como en la pública, pero siempre sin olvidar su condición de ciudadano. En este sentido, España, en la misma dirección hacia la que apuntan las directrices de la Unión Europea, ha querido dar protagonismo a los grupos religiosos como interlocutores de la sociedad civil a la que pertenecen. No solamente para gestionar y dar respuesta a las demandas de sus fieles, sino también para crear un espacio de seguridad y convivencia dentro de la sociedad multirreligiosa en que se han convertido en la actualidad y que desgraciadamente es una sociedad que sufre la lacra del fenómeno de la radicalización y de la fobia contra las religiones. Creo que no exagero al defender la participación de las confesiones religiosas en los procesos políticos y sociales de manera que su contribución pueda ser útil, entre otras cosas, para combatir la marginación y la exclusión de dichos grupos frente a una religión dominante o para prevenir los ataques contra los mismos mediante la adopción de medidas legislativas que pretenden introducir una religión política. Y del mismo modo, también creo que las confesiones religiosas se convierten en la referencia necesaria para evitar que los creyentes puedan caer en procesos de extremismo o radicalización como consecuencia de doctrinas que en ningún caso responden al verdadero mensaje religioso. La labor de los líderes de las comunidades en este punto se convierte en una herramienta imprescindible para lograr sociedades seguras e inclusivas. Si conseguimos este tipo de participación de las comunidades, de los miembros de las comunidades, que es un tipo de participación política, seremos capaces de asegurar en estas personas la idea de identidad colectiva, de pertenencia a una comunidad y, por ende, de cohesión social. En definitiva, se trata de intentar construir un modelo de gobernanza en la gestión del fenómeno religioso en el que verdaderamente los interlocutores sociales puedan tomar parte de las decisiones que les afectan y donde el hecho religioso tenga una presencia real en el espacio público para de esta manera poder crear sociedades inclusivas en las que la democracia no se vea amenazada, valores como el de solidaridad y fraternidad se consoliden y los derechos fundamentales se conviertan en una realidad innegociable. Muchas gracias a todos por vuestra atención.